Buen día, chicos, en esta oportunidad vamos a tener nuestra clase de matemáticas en la que vamos a ver un tema bastante interesante y muy importante porque este tema podemos nosotros aplicarlo no solamente en lo que son las operaciones matemáticas, sino que también podemos aplicarlo o relacionarlo con nuestro contexto o en nuestra vida diaria. Podemos verlo manifiesto también. El tema que vamos a ver es el tema de las fracciones. Antes de continuar, quiero decirles que este tema lo vamos a dividir en dos clases. El día de hoy o en esta clase vamos a ver lo que son las fracciones desde su concepto hasta los tipos de fracciones que hay. En el siguiente tema o en la siguiente clase vamos a ver lo que son cómo podemos nosotros convertir, ¿verdad?, fracciones mixtas a impropias o cómo podemos encontrar las fracciones equivalentes. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Muy bien, en esta oportunidad vamos a ver de primero qué es una fracción, ¿verdad? Porque ustedes dirán que es una fracción, aunque yo creo que ustedes ya tienen alguna noción de lo que es una fracción. Dice que una fracción es el resultado de una división. ¿Por qué nos dice que es el resultado de una división? Porque una fracción es cuando nosotros sacamos de un número entero una pequeña cantidad o una pequeña fracción, como su nombre lo indica, ¿verdad? Ahora bien, para que usted me entienda mejor, le voy a hablar con objetos. Por ejemplo, si yo tengo una naranja, como en el caso del ejemplo que tengo acá, puedo decir que una naranja completa también puede ser, ¿verdad? Se puede decir que es una naranja entera o, en términos matemáticos, ¿verdad?, un número entero, ¿verdad? Una naranja entera puede ser representación de un número entero también. Y también podría decirse que una naranja entera puede representar a una unidad, ¿verdad? Porque es uno y está completo. Ahora bien, si yo vengo y parto esta naranja en dos, puedo decir entonces que esta es media naranja y el otro pedazo que partí es media naranja. Allí ya estoy sacando fracciones. ¿Por qué? Porque la naranja de donde estaba entera, yo la partí en dos y me quedaron dos fracciones, que sería mitad y mitad, ¿verdad? Entonces, también puedo decir que una naranja dividida en dos mitades. Esta puede ser, ¿verdad?, o es una naranja dividida en dos mitades, porque la partí, ya no está entera. Entonces, puedo decir también que es un medio, ¿verdad? Porque así se lee este 1, la diagonal y el 2, ¿verdad? Un medio de una fracción o es media fracción, ¿verdad? Muy bien. Otro ejemplo para que usted me pueda comprender mejor es cuando nosotros cumplimos años. Nosotros cuando cumplimos años, lo que no puede faltar en un cumpleaños es el pastel, ¿verdad? Y qué rico es. Entonces, cuando a usted le llevan el pastel entero o completo, está hablando de una unidad, ¿verdad? Haga de cuenta usted, aquí tengo el ejemplo, se lo voy a mostrar mejor. Acá tengo el pastel entero. Entonces, si un pastel se divide en tres partes o en tres pedazos, ¿verdad?, se asocia con el número 1/3, ¿verdad? Un 1 arriba y un 3 abajo. Y esto entonces ya es una fracción. Y se va a leer, ¿verdad?, 1/3. La tercera parte del pastel se va a leer 1/3. ¿Por qué? Porque el pastel
lo partí en 3 pedazos. También un pastel se puede partir en 5 pedazos, en 8 pedazos, en 6, en 12, dependiendo el tamaño del pastel, ¿verdad? Hablándolo ya así literalmente. Entonces, cuando nosotros ya decimos que partimos el pastel, dice que el pastel de donde estaba completo, ahora se volvió en un pastel fraccionario. ¿Por qué? Porque yo ya saqué pedazos de ese pastel grandote que a mí me llevaron, ¿verdad? Yo tenía que darle a los invitados o había que darle a la familia, como se dice ahora, ¿verdad? Que ahora solo la familia llega a los cumpleaños. Entonces, cada pedazo de pastel es una fracción del pastel. Entonces, mi pastel completo ya ahora está completo, pero está dividido. O sea, yo puedo tener el pastel así como entero, o sea, completo, así más o menos, ¿verdad? Está completo, pero yo lo voy a partir a manera que me quede de esta forma. O sea, sigo teniendo el pastel completo antes de repartirlo, pero me quedó fraccionado. Y a cada pedazo, ya hablándolo en términos matemáticos, nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? El primer pedazo, su fracción va a ser 1/3, más 1/3, que sería el segundo pedazo, más 1/3, que sería el tercer pedazo. Sumando esos 3 pedazos o esas 3 fracciones, ¿verdad? 1/3 más 1/3 más 1/3, me quedaría 3/3. ¿Por qué? Porque si yo sumo 1 más 1 más 1, son 3. Y aquí, ¿verdad? Como solo tenemos en esta ocasión, en esta oportunidad o en esta operación, tenemos denominadores iguales, me quedaría 3/3. Entonces, quiere decir que saqué 3 pedazos y me da un entero, ¿verdad? Porque tenemos una fracción con numerador y denominador igual. Eso lo vamos a ver más adelante para que usted me pueda comprender mejor. Ahorita lo que yo quiero que usted se dé cuenta es de que al momento de nosotros tener un número entero, se puede volver también fraccionario, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser de si un cuadrado lo dividimos en 4 partes, cada parte se va a asociar con la fracción 1/4. Porque tenemos un cuadrado y lo partimos en 4, es 1/4, ¿verdad? Muy bien. Y acá está de manera gráfica, ¿verdad? Tengo el cuadrado y ese cuadrado lo partí en 4 partes. Y cada parte tiene 1/4 o se representa como 1/4, ¿verdad? 1/4, 1/4, 1/4 y 1/4. Y vengo y digo 1/4 más 1/4 más 1/4 más 1/4, porque son 4 pedazos o 4 partes. Entonces me quedarían 4 partes que dividí en 4 partes, ¿verdad? Y me da igual a 1, ¿verdad? Porque si yo sumo esas 4 partes o esas 4 fracciones, me da un solo cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Para poder comprender mejor los términos que vamos a utilizar en lo que es el tema de las fracciones, necesitamos saber qué términos vamos a utilizar o cuáles son las partes que vamos a utilizar en las fracciones. Y para eso vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Lo que son las partes de las fracciones. Muy bien. Cuando decimos las partes de las fracciones, encontramos 2 nada más, que son el numerador y el denominador. Y la línea horizontal, ¿verdad? Que es la que lo divide. El numerador es el número que va en la parte de arriba, en la parte inferior, ¿verdad?
Y el denominador es el número que va escrito abajo o en la parte exterior. ¿Y qué nos indica cada uno de ellos? El numerador nos indica el número de partes que tomamos de todo o la unidad, ¿verdad? O sea que si yo tomé un pastel, para dividirlo mi numerador sería 1. Ahora, si yo tomé la mitad de mi pastel y lo dividí, la mitad es sinónimo de 2, ¿verdad? Entonces sería mi numerador 2. ¿Por qué? Porque yo primero lo partí a la mitad y la mitad de la mitad, como decimos nosotros, ¿verdad? La partimos en varios pedacitos. Entonces, el numerador es el número que nos va a indicar la parte que tomamos. Si fue la primera parte o fue la segunda parte o la tercera parte que nosotros dividimos, ¿verdad? Para poder utilizar. Y el denominador nos dice que es el número que nos indica el número de partes en la que vamos a dividir todo o la unidad. Por ejemplo, si yo tenía el ejemplo tomemos el ejemplo del pastel, ¿verdad? Tenía un pastel y lo partí en 5 pedazos. Entonces, mi numerador es 1 porque tenía solo del pastel entero, saqué 5 pedazos, que entonces los 5 pedazos que lo partí es el denominador, ¿verdad? Entonces ya me quedaría mi fracción 1/5. Muy bien. Entonces, que nos quede claro, ¿verdad? Numerador y denominador. Numerador es el número que vamos a tomar de la parte que nosotros vamos a tomar, ¿verdad? Y el denominador es las partes que vamos a dividir, las partes en las que vamos a dividir. Si vamos a dividir en 2, si vamos a dividir en 3, en 4, o en 5 pedazos o en 5 partes. Una fracción. Muy bien. Ya nosotros teniendo bien claro las partes o los términos que vamos a utilizar en una fracción, ya podemos nosotros decir que vamos a conocer las clases de fracciones que nosotros podemos encontrar. Y las clases de fracciones que vamos a ver en esta oportunidad son las siguientes. Vamos a ver lo que son las fracciones propias. ¿Cuáles son estas fracciones? Dice que las fracciones propias son aquellas o son las que tienen un denominador mayor a su numerador. Recuerden, numerador es el número que va arriba y denominador es el número que va abajo, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Que siempre en una fracción vamos a encontrar la línea horizontal que los va a dividir. Entonces, numerador es el que va arriba de la línea horizontal y denominador es el número que va abajo de la línea horizontal, ¿verdad? En una fracción. Muy bien. Entonces, la fracción propia es la que tiene un denominador o el número que va abajo es mayor que el que va arriba. O sea, que el numerador, ¿verdad? Por ejemplo, acá les escribí yo 1/2. ¿Sí? Si se dan cuenta, el numerador es 1 y el denominador es 2. Es decir, que sí es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el denominador es 2 y el 2 es mayor que 1. De igual forma, 1/3. El numerador es 1 y es menor que el denominador. El denominador es mayor porque es 3. 2/5. Si se dan cuenta, el denominador es 5 y es mayor que el numerador porque el numerador es 2. 3/8. El denominador es mayor porque es 8 y el 8 es mayor que 3, ¿verdad? Y el 3 es el numerador. Tengo también 4/9 y 3/10, ¿verdad? Entonces, también
estas fracciones dice que son llamadas comunes porque son las fracciones que más son más comunes o las que más vamos a encontrar o vamos a relacionar, ¿verdad? Muy bien. Estas fracciones o las fracciones propias, digamos que son las más fáciles de poder identificar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a saber que si el número que es el denominador es mayor, automáticamente decimos que es una fracción propia. También tenemos las fracciones impropias. ¿Y qué quiere decir impropias? Lo contrario, ¿verdad? O sea, si las fracciones propias son con denominador mayor, estas dice que son las fracciones que tienen el numerador mayor que su denominador. En las fracciones propias, el denominador era mayor. En las fracciones impropias, el denominador es menor y el numerador, que es el número que está arriba, es mayor. Por ejemplo, ¿verdad? 3 cuadrados, ¿verdad? Entonces, perdón, 3 medio. Si se dan cuenta, el 3 es el numerador y el numerador es un número mayor, porque el 3 es mayor que 2. Entonces, esta es una fracción impropia porque tenemos un número o un numerador mayor, o sea, más elevado que el denominador. El denominador es 2 y el 2 es un número menor al 3. También tenemos aquí, ¿verdad? 5 tercios. El 5 es mayor que el 3. 6 cuartos. El 6 es mayor que el 4. 8 quintos. El 8 es mayor que el 5. Y 7 sextos, ¿verdad? El 7 es mayor que el 6. También podemos decir que una fracción impropia se puede decir que es cuando una fracción tiene numerador y denominador iguales. Esta se va a expresar o va a expresar la unidad o un entero. Por ejemplo, cuando tengo las siguientes fracciones, si yo digo 3 tercios, es como que yo estuviera hablando que una unidad la partí en 3 nada más. Igual forma, si yo digo 2 medios, esta fracción también así se puede expresar cuando partimos una unidad en 2 nada más. Y 4 cuartos, de esa forma se va a expresar cuando una unidad la partimos únicamente en 4 pedazos. De igual forma, ¿verdad? 5 quintos. De esa forma vamos a expresar nosotros cuando partimos en 5 pedazos nada más. O nos da a entender que nosotros podemos tener denominador iguales, ¿verdad? Porque en todas vamos a encontrar el denominador igual. También vamos a encontrar las fracciones con números mixtos y vamos a ver cuáles son estas. Dice que estas fracciones son formadas o escritas por un número entero y una fracción. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando yo digo un número entero es cuando yo tengo acá, por ejemplo, tengo el número 1, que sería mi número entero, y la fracción a la par, ¿verdad? Que sería 2 sextos en este caso. Entonces, esta fracción de números mixtos ya nosotros podemos realizar un proceso de poder nosotros decir que podemos convertir, ¿verdad? Un número o una fracción impropia a un número mixto. Y
También podemos decir que podemos nosotros convertir un número mixto a una fracción impropia, ¿verdad? Dice que toda fracción impropia se puede convertir o expresar o escribir como un número mixto o una fracción mixta. Pero ese proceso lo vamos a ver en la siguiente clase. Hoy solamente vamos a ver lo que es estas fracciones y que ustedes puedan observar cuáles son estas fracciones con números mixtos. Se les llama así porque ya nosotros no encontramos únicamente la fracción con numerador y denominador, sino que ya encontramos un número entero. Ya encontramos el número entero y la fracción, ¿verdad? Como podemos observar en estos ejemplos, ¿verdad? Tenemos 3 enteros, 4 quintos. También en esta otra tenemos 4 enteros, 1 tercio. Y en la última que está en el ejemplo tenemos 8 enteros, 2 sextos. Y así es como vamos a poder nosotros, o se va a expresar una fracción de números mixtos, ¿verdad? Porque recordemos que una fracción con números mixtos ya encontramos un entero y una fracción. Otro tipo de fracción que nosotros podemos encontrar son las fracciones equivalentes. ¿Y cuáles son estas? Dice que son las fracciones que van a estar escritas con números distintos, pero que se refieren a la misma parte o a la misma porción. Acá tengo, por ejemplo, ¿verdad? Un pastel. Digamos que este círculo representa un pastel. Tengo un pastel partido a la mitad, un pastelito partido en 4 partes y un pastelito partido en 8 partes. Entonces, a cada parte o a cada pedazo se le va a llamar una fracción, ¿verdad? Eso ya lo vimos anteriormente. Entonces, esta es, para que sea equivalente, quiere decir que los números son distintos, ¿verdad? Pero se refieren a la misma parte o a la misma porción. Es decir, que yo puedo tener esta mitad, como ven aquí abajo, que también si yo agarro solo la mitad, sería ya escrita en fracción, ¿verdad? Un medio, ¿verdad? Que es igual a un medio. Si yo agarro la mitad de la mitad en la siguiente parte que ya está dividida en 4, sería un cuarto. ¿Por qué? Porque ya tengo la mitad y esa mitad la partí en 2. Entonces ya cada pedacito de cada pastel, del pastel, ya escrita en fracción, sería representada o expresada como un cuarto. Que esto también sería igual a 2 cuartos. ¿Por qué? Porque ya tengo 2 partes y cada parte representa lo que son la cuarta parte de lo que yo lo dividí. Y de igual forma acá yo tengo la mitad de la mitad y esa mitad la partí en 4 pedazos más y ya me queda en un octavo. Entonces esto es igual a en 4, porque me quedó, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 pedazos y 4 octavos, porque el pastelito de esa mitad yo saqué 8 pedazos. Si se dan cuenta acá yo tengo, primero lo partí en 2, luego en 4, luego en 8. Que sería entonces igual a la mitad, que es medio. Ese medio lo partí en 2, que quería en cuartos. Y ese cuarto lo partí en otros 4 y ya me quedó en octavos, ¿verdad? Entonces, para que una fracción sea equivalente, tiene que seguir la secuencia o
tiene que estar escrito con diferentes números, pero estamos hablando de la misma porción. Es decir, ¿verdad? Así que en conclusión, este pastelito yo lo fui dividiendo hasta llegar a 8 pedazos, ¿verdad? Entonces, eso ha sido todo, chicos. El tema es bastante fácil, sencillo. Si usted no me comprendió a la primera vez, pues lo invito a que pueda volver a observar el video 1, 2 y hasta 3 veces si usted gusta. Recuerde que pues ahora pues no podemos estar nosotros juntos y poder estarle diciendo yo, ¿verdad? A cada momento repitiendo, mire, esto así se debe hacer, pero la técnica que yo le aconsejo que haga es que si usted no comprendió la primera vez, vuelva a observar el video y luego lo vuelva a observar hasta que usted pues le queden claros las dudas que usted le vaya surgiendo. Y también en las fracciones equivalentes nosotros hacemos un proceso para saber cómo nosotros podemos encontrarlas, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Esos dos procesos son los que vamos a ver en la siguiente clase, de cómo poder nosotros expresar una fracción impropia a número mixto y cómo nosotros poder encontrar las fracciones equivalentes. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, chicos. Que Dios me los bendiga y espero que estén bien en sus clases y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.